Bueno, buenas tardes para todos. Este es otro más de los conversatorios que tratamos de hacer con frecuencia, em, más que nada con objetivos de mejora cultural, de acercar información a la gente que le interese trabajar en esto o que le interese estar actualizada en esto. En este caso, en verdad lo que vamos a hacer es hablar con dos ponentes, que Ceci, está ahí conectada con la cámara, ¿tá? Y ahora yo creo que ella no se va a poder desilenciar porque yo sin querer activé algo para, para que no se desilencien solos. Pero bueno, Ceci, el otro es Cristian. Ceci va a participar la primera hora diciendo todo lo que puede en función de lo que sabe y lo que nos puede aportar. Después yo voy a dejar que ella se presente sola. Y después el otro, que es Cristian, que él trabaja en una empresa grande del país, donde habitualmente y con mucha frecuencia tienen la implementación de lo que son planes de evacuación, de emergencia y demás, y han tenido emergencias, han tenido heridos graves, han tenido siniestros graves, son públicos, o sea que no estoy diciendo nada nuevo. Y creo que está bueno la experiencia que nos suma. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es abordar una temática es la de evacuación, que la vamos a abordar de un lado muy respetuoso, porque hay un instructivo que las instituciones lo cerraron, el instructivo está firmado, el instructivo que es nuevo, que tendrá promulgación, o bueno, o se pondrá público dentro de 1 o 2 meses. Por lo tanto, no vamos a compartir el instructivo. Sí me pasa de que como estuve en una de las instituciones que los trabajó el instructivo y estuve de cerca, tenemos una noción de los cambios que están, y porque además no son cambios que dan vuelta todo lo que es los planes de evacuación y demás, sino que son cambios que refuerzan un montón de cosas que estaban bien, agregan otras. Entonces lo que hicimos es hacer un resumen por nuestra cuenta y que es un poco el que vamos a exponer acá, pero sobre todo lo que vamos a hablar es de exponer experiencias y bueno, y de responder algunas preguntas que nos hicieron que son básicas. La verdad que a mí me sorprendió porque hay como 200 inscriptos, pero no hay tantas preguntas. En general la gente ponía no en ese punto de preguntas. Eh, pero está, el que viene con la idea de que va a haber el instructivo y demás, no. Acá no van a ver nada, no van a ver ni los formularios, no van a ver nada. Lo único que pueden ver acá es el decreto nuevo y lo que exige, que eso lo vamos a reforzar un poquito. Y después vamos a hablar de las diferencias que vimos conceptuales entre el instructivo, sin mostrar nada específico, porque como el documento gráfico, como el documento no está publicado, nosotros no lo podemos hacer, no lo debemos hacer y no lo vamos a hacer. Sí, vamos a aportar lo que es nuestra experiencia y demás, que es lo que se muestra en el flyer. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Deme un segundito. Si tienen preguntas, les pido que las vayan poniendo en el chat. Yo por suerte también esta vez me toca ser moderador, o sea que estoy tranquilo, voy a ir preguntando algunas cositas, que además son preguntas que obviamente intentamos preparar, porque a pesar de que los conversatorios son gratuitos, llevan un rato de preparación y horas de laburo, porque bueno, está la tensión bueno, de recibirlos a todos y de hacer el mejor espectáculo posible. Porque mucha gente los toma como referencia y después te escribe y te dice, Guillermo, vos dijiste tal cosa, pero ahora fíjate que no lo hacen, y bueno, o Cecilia, vos dijiste tal otra. Así que bueno, eh, en fin, sigamos directo para la ponencia. Un segundito. Share acá. Screen two. Bien, ¿ustedes me confirman que se vea bien? ¿Se ve bien? Bárbaro. Perfecto. Bueno. Esto es un poco lo que hablaba yo al principio, un descargo de responsabilidad que mismo hasta para que vean el respeto que le vamos a tener a este instructivo, que es bastante delicado, el video lo vamos a subir una vez que esté publicado. O sea, los que están acá participando, en realidad, y van a poder ver estas presentaciones con algunos puntos de impacto, digamos, van a tener la posibilidad de verlo de primera mano. Seguramente los otros lo puedan ver dentro de 1 o 2 meses
y con la información compartida, con el instructivo y demás. Y tengan en cuenta que lo que ponemos acá y lo que vamos a hablar acá son puntos que son opiniones nuestras en función de nuestra interpretación normativa. Puede pasar que otro técnico resuelva las cosas de manera diferente, eh, capaz que con un espíritu parecido, pero de manera diferente. Así que bueno, es una capacitación sobre planes de evacuación en Uruguay. Principalmente, yo creo que, y es una opinión personal, como los planes de evacuación y de emergencia tienen mucho de subjetividad y de interpretación de organizaciones y de riesgos y algunas cosas que son marcos teóricos. Creo que hasta este conversatorio es válido para una persona que venga a otro país. De hecho, acá hay personas de otro país. Y está bien porque creo que Uruguay toma la base de Brasil y que Brasil toma la base de la NFPA y de la NFPA toma la base de todo el continente. O sea que vamos para adelante. Em, Capaz que Ceci, primero, si querés, presentate vos y después, Dale. bueno, dale para adelante. Yo voy a estar acompañándote con alguna pregunta nomás. Genial. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Cecilia Moria, como decía Guille. Trabajo en sistemas especiales hace un año en el área de seguridad humana y evacuación. Y bueno, he estado trabajando, ha sido un año que parece poquito tiempo, pero es una cantidad, con una cantidad de trabajo por delante, realizado y por delante también. Y bueno, la idea de este conversatorio también era volcar un poquito la experiencia de este año y también, bueno, de todos los años de trabajo que venimos acumulando para poder compartirla con otros y en lo que podamos ayudar, nada, poder hacerlo. Bien. Bien, en relación a la agenda del tema, el primer punto, la idea es ser como bastante concreto, si se quiere. Me cuesta un poco no ver a las personas, pero Y bueno, vamos avanzando, es lo que tiene la virtualidad. Bien, la idea es, bueno, como les comentaba, ser bastante concretos. Nosotros no podemos mostrar el documento, como decía Guille, porque todavía la autoridad competente no lo ha publicado, pero sí nos interesaba compartir un poquito con ustedes los principales cambios o lo que entendemos en realidad que el impacto que va a tener los cambios en el documento, que ya les adelantamos que nada, nos parece como cambios súper positivos. Punto uno, estructura y contenido general. En el punto dos vamos a ver algunas definiciones nuevas que se incorporan al documento. El punto tres, el desarrollo como estructural más del plan de evacuación. En el punto cuatro, los anexos. En el punto 5 vamos a ver, compartir algunas experiencias en relación a lo que tiene que ver con las capacitaciones asociadas al plan de evacuación. Y en el punto 6 ahí nos va a estar compartiendo Cristian Martínez de UPM, bueno, su experiencia en lo que tiene que ver con la gestión de emergencias, tanto allí como bueno, en su historia laboral que es bastante rica. Sí, una cosa que está bueno recordar es lo siguiente. Nosotros a principio de año tuvimos un cambio de decreto y obviamente si nos preguntan a nosotros cuál es el cambio más importante, para mí el decreto fue el cambio más importante en esta temática. De hecho, si ustedes miran, los que no vieron ningún conversatorio, si ustedes miran los que tenemos grabados y van a la presentación que hicimos aquel 23 de diciembre, es increíble que el 23 de diciembre hayamos hecho una presentación, pero fue así. Eran tres puntos importantes: la incorporación de nuevos técnicos, ¿tá? Em, la incorporación de nuevo sistema informático, que en realidad no era un cambio de decreto, sino que era un cambio más de gestión de la organización. Y el tercer punto era el manejo de lo que eran planes de evacuación y de emergencia, en verdad. ¿Por qué? Porque el decreto pone varios, tres o cuatro puntos en lo que es los manejos de gestión y de emergencia, que la realidad es que, producto de cómo ha evolucionado los temas en la autoridad competente, capaz que no ha tenido el mejor desarrollo, porque hasta ahora estuvimos luchando con una plataforma que recién hace un mes y medio se empezó a enderezar. Supongo que todos acá habrán estado cercanos a los impactos de la plataforma o habrán recibido los coletazos de que se les cae el trámite y bueno, no voy a caer en eso, pero es un poco la realidad que varios conocen, porque conozco mucha gente que se ha sumado, pero la realidad es que el cambio más importante a nivel de lo que es plan de evacuación y emergencia estuvo dado por el decreto.
y por la posibilidad de que varios técnicos se puedan incorporar al decreto y por la posibilidad de que Bomberos sea el auditor de varios planes de evacuación, que todavía eso no está tan bien engranado en el mercado, porque creo que por todo este producto, por este tema de la plataforma y la cantidad de trabajo que ha tenido Bomberos. Ceci, te mando para desmutearte, pues no vas a poder si no. ¿Tá? Eh, bien, así que acá, Ceci, te dejo a vos tranquila. Dale. Bien, como les comentábamos recién, una de las cosas que nos parece súper importante en relación a la nueva versión del IT-19, IT-16, perdón, es el cambio en la estructura y el contenido general. Ahí una de las cosas que nosotros pudimos ver es que hay como una base mucho más sólida, un documento más robusto, que presenta una estructura que ayuda a diseñar buenos planes de evacuación, ¿sí? Para que tengan una idea, el instructivo actual, el que está vigente hasta el día de hoy, tiene una extensión de 7 páginas, si no mal recuerdo, y bueno, y el nuevo instructivo ya va pisando las 30, entonces todo, y esa ampliación en lo que es la cantidad de páginas se traduce también en una ampliación en la estructura y en el contenido general que entendemos da como las pautas para elaborar planes de evacuación mucho más estructurados y ordenados. Hay una unificación de los criterios para la elaboración e implementación tanto de los planes de evacuación como también los protocolos de actuación y de llamada, ¿sí? Se establecen como lineamientos bastante parecidos para ordenar un poco la estructura de los tres documentos. Claro, Luego aparecen, ahí, dale. Ceci, te voy a contar unas cosas porque está bueno. Yo no sé qué sabe el que se sumó al conversatorio, pero recuerden que hay protocolos de actuación y llamada, por ejemplo, en las viviendas, ¿tá? Que es un documento mucho más básico y que tiene como objetivo el título, ¿tá? Básicamente, y después está el propio plan de evacuación, que es cuando uno tiene una estructura de organización para atender el siniestro, el problema, el incidente y demás. ¿Tá? Por eso esa diferencia o ese punto que marca Ceci. Exacto. Bueno, luego se incorporan en referencias y normativas. Acá este nuevo documento lo que hace es tomar base de lo que es el código NFPA 101, toma definiciones, conceptos directamente de la NFPA 101 y también incorpora definiciones del instructivo técnico 19 y del resto de instructivos asociados al decreto 184. Y es lo que también le da como una estructura más sólida al documento. Aparece un capítulo o un punto en realidad que es consideraciones previas, que ahí lo que hace es dar a los técnicos como pautas para hacer un análisis precisamente de antecedentes, si se quiere, y condiciones, consideraciones previas del lugar del establecimiento para el que se va a elaborar el plan. Ahí hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con establecer bien, bueno, cuáles son las características de los ocupantes, cómo es el entorno del edificio, cuáles son las características del lugar para el que se va a realizar el plan de evacuación para tomarlas como base y hacer un plan de evacuación que realmente se adapte a las condiciones de ese lugar, ¿sí? Claro. Una de las cosas que aparece también es algo sencillo, pero creo que va un poco enlazado a lo que tiene que ver con todo lo que es con sistemas de gestión, si se quiere, de documentación, y es el control de cambios, que a partir de ahora el documento va a tener una tabla al final haciendo una referencia, bueno, cada vez que se haga una actualización, qué cambios se van incorporando a esa nueva actualización, como para ir teniendo referencias y haciendo comparativas también. Sí, ese punto que dice Ceci es un cambio estructural de las normativas. Ahora, al final existe un control de cambios en los instructivos técnicos nuevos. Este, sí, yo creo acá, Ceci, que lo que estás explicando en la estructura, yo creo que se amplían varios conceptos, se amplían varias cosas, que sobre todo los técnicos, tanto, porque acá en este conversatorio hay técnicos que hacen planes, como vos, como puedo ser yo, y técnicos que controlan planes o técnicos que implementan planes de otros también, porque en realidad hay varias figuras asociadas y son todas válidas en realidad. Uno puede tomar el plan de otro e implementarlo en la medida que está ciertamente involucrado con la organización, puede hacer el plan
e implementarlo y registrarlo, porque además ahora algo que exige el decreto es el registro del plan, ¿tá? Y te piden directamente en las actuaciones el propio plan y los propios registros. Para mí eso es una diferencia grande. O sea, antes no era tan claro eso, en verdad. Exacto. Haciendo un poquito, ampliando lo que acabas de decir, Guille, creo que una de las cosas importantes también, y que a nosotros nos ha servido como experiencia, es tener como contacto con el lugar, con el establecimiento, antes de la elaboración de lo que es el plan de evacuación, para poder ver el lugar físicamente, conocer el entorno, ver el lugar, las dinámicas de funcionamiento, como tener contacto con el funcionamiento real del lugar para poder hacer un plan que sea acorde a las características del sitio. Creo que eso te da como otra solvencia a la hora de poder elaborarlo y sobre todo después de difundirlo a las personas. Mm. Sí, sí, aparte todas las organizaciones parten de lugares que son diferentes, ¿no? Exacto, Hay gente que sale un lugar desde un subsuelo para implementar esto y hay otros que tienen un nivel altísimo, en verdad. Nosotros con Ceci hemos trabajado en conjunto en lugares que no tienen nada, que tenés que plantear directamente, bueno, pongamos silbato porque, o sea, no tenemos claro, ningún tipo, y no, tampoco hay recurso económico, o sea, que en verdad uno dice, no, esto es gratis. Digo, no, no es gratis, porque tenés horas de personas, gestión, y tenés una base de recursos que tampoco es tan baja para hacerlo, en verdad, claro. No, con y la siempre normativa. cuando hacemos, por ejemplo, las conversaciones con los clientes y demás, no es lo mismo. Por más que vos tengas voy a poner ejemplo, un hospital o un shopping, no es lo mismo un shopping X que un shopping Y. O sea, por más que el establecimiento se clasifique de la misma manera, las dinámicas que se dan pueden ser similares, pero en realidad son distintas. Entonces, para la elaboración del plan está bueno como tener esa base de funcionamiento del lugar, conocer como la operativa, la dinámica y el entorno para poder hacer un plan acorde al sitio. Creo que eso nos ha ayudado a la hora de hacer las implementaciones y demás. Bien. Bien, después el punto 2, pensando un poquito o viendo un poquito lo que tiene que ver con definiciones, se hace una ampliación considerable de las definiciones que se plantean en el documento, pero algunas que a nosotros nos parece importante como destacar son estas que aparecen ahí, esas tres. La primera es capacidad de evacuación. Ahora el IT incorpora este concepto que está asociado a cuál es la capacidad de evacuación que tiene el sitio en relación a las personas. Y ahí se hace una clasificación de capacidad rápida, capacidad lenta, capacidad impráctica e incapacidad para evacuar. ¿Sí? Para hacer como un repaso rápido, la clasificación de evacuación rápida está orientada a aquellos lugares que pueden evacuar a su personal o a los ocupantes en un tiempo máximo de 3 minutos. ¿Sí? Eso quiere decir que en realidad el flujo de evacuación no tiene impedimentos, las personas pueden evacuar sin problemas y demás. Luego aparece la capacidad lenta, ¿sí? Que ahí va un tiempo de evacuación de entre 3 y 13 minutos, ¿sí? Que ahí en realidad las personas pueden evacuar, pero bueno, ahí se puede presentar alguna dificultad que hace que se retrase ese tiempo de evacuación. Luego aparece la capacidad impráctica, que está sobre los 13 minutos, y la incapacidad para evacuar, bueno, son aquellos lugares, por ejemplo, hospitales, sanatorios, donde las personas, o donde hay, se me viene a la mente ahora, residenciales, por ejemplo, que hay personas que no pueden, no tienen capacidad de evacuar y necesitan la ayuda de otros para poder salir. Bien. Entonces, en lo que tiene que ver con capacidad de evacuación, el instructivo lo que establece es, bueno, en función de cómo sea clasificada la capacidad de ese lugar, hay que hacer un análisis para ver si qué medidas se tienen que implementar, ¿sí? Por ejemplo, se tiene que establecer una brigada de emergencia más robusta, se tiene que establecer áreas de refugio, salidas horizontales, por eso la siguiente definición Claro. que aparece ahí. Hay que establecer, no sé, más medidas de protección, eh, y esto, una de las cosas también interesantes es la evaluación de la capacidad de evacuación, la vamos a poder tener a medida que se vayan implementando simulacros. Entonces, cuando nosotros implementamos simulacros, una de las cosas que hacemos es calcular, tomar el tiempo que lleva a realizar ese simulacro. ¿Sí? Entonces, la aplicación de los simulacros es lo que nos va a permitir ir haciendo como, bueno, entender cuál es la capacidad de evacuación que tiene el lugar
Y la idea es, a medida que se vayan implementando simulacros, bueno, ir corrigiendo, ir implementando medidas adicionales para verificar cómo se va Claro. eh, eh, ha- hay una, hay desarrollando. una, hay una, hay una pregunta que surge de esto, es ¿qué pasa si no cumple los tiempos? Que eso, o sea, puede llegar a suceder. Bueno, no se olviden acá cómo es la estructura de esto. La estructura es un plan que es presentado en la autoridad y que es auditado por la autoridad la primera vez. O sea que el punto este, en teoría, casi termina siendo como el estándar de me va bien o me va mal, o cómo me va y Mm, cómo lo resuelvo, y va a haber puntos para corregir, porque yo supongo que en la auditoría prevista por decreto, o sea, acá sí no estoy diciendo nada confidencial de un instructivo, sino que lo que te mm. estoy diciendo es directamente eh, eh, las repercusiones de lo que debería ocurrir por decreto. Después, si se están dando las auditorías o no, será otro tema, en verdad, pero cuando las mismas ocurran, y este va a ser un punto rápido de análisis. Yo recuerdo cuando se discutió un poco esto, que es un concepto que está en algunas normas, surgió de De que, hecho, este es tomado de la NFPA. claro, exacto, cuando se discutió este concepto, se pensó, che, ¿qué vamos a hacer con los lugares que lleven más que eso? Y bueno, en realidad lo más razonable es, y va a haber que dar un plan de acción. Yo me imagino que casi todos acá han recibido una auditoría en algún momento. Y en la auditoría uno, obvio que cumple o no cumple, hay un on-off en eso, pero cuando uno no cumple, uno no es que dice, bueno, no cumplo y no hago nada. No, la manera de levantar los puntos de la auditoría, más allá de la penalización que puedas tener, es presentar un plan de trabajo. Y es seguramente lo que ocurra para esto. Ah, si bien yo no, a ver, esto es una opinión nuestra, digamos, desarrollada, pero es lo que Ujú. parece razonable. Bueno, de hecho, una de las cosas que plantea también es que en esta ejecución o planificación de los simulacros se vaya tomando como base los... para, Guille, andate una para Ay, atrás. perdón. Se vaya tomando como base los informes anteriores para ir claramente haciendo como mejora continua, ¿no? Bueno, acá en el primer simulacro nos fue bien en esto y tuvimos oportunidades de mejora en estos otros puntos. Buenísimo. Para el siguiente tenemos que demostrar esa mejora continua y decir, bueno, estas cosas que yo detecté que me fueron más o menos en el primer simulacro, bueno, para el siguiente tratar de corregirlas y eso, para ir mejorando el proceso, si se quiere. Después, otro concepto que nos pareció súper interesante también es el análisis de vulnerabilidad. Y ahí lo que el instructivo plantea es hacer una evaluación de las amenazas potenciales y las vulnerabilidades de la edificación, del lugar. Amenazas pensando en todo lo que tiene que ver con factores externos y, bueno, vulnerabilidades con factores internos que pueden llegar a comprometer la evacuación, el plan de evacuación o la respuesta ante una situación de emergencia. Y pensando en lo que tiene que ver con factores externos, una de las cosas que nos parece importante ahí resaltar es no olvidar a la hora de hacer el plan de evacuación el entorno en el que está inserta esa edificación, ¿sí? Una de las cosas que nos sucedió hace un tiempo en la aplicación de un plan de evacuación es en una industria X, ¿sí? Cuando estábamos haciendo la visita preliminar para, bueno, hacer un reconocimiento del lugar y ver dónde se ubicaba y cómo era la dinámica y demás, observamos que ahí, al lado, muy cerquita de esa industria, habían otras industrias u otros depósitos que tenían como cierta complejidad y podían llegar a ser una amenaza para este lugar con el que nosotros estábamos trabajando. ¿Sí? Entonces hicimos como mucho hincapié en eso, bueno, identificar, ponerse en contacto con los responsables de esos otros lugares para ver, bueno, cómo son sus procedimientos de actuación, cómo están preparados para situaciones de emergencia y sobre todo también para poder conectarse bueno, yo tengo este procedimiento, si podemos ayudarnos, apoyarnos unos a otros para evitar... Hay un tema también de que en muchos lugares de Uruguay los recursos gubernamentales para contener una emergencia que puede ser por un incendio o un escape muy grande de algún gas tóxico y demás no son recursos tan buenos como pueden llegar a ser en otros países. Y bueno, de hecho, estamos en este momento transitando una emergencia en un país desarrollado que está siendo incontrolable, en verdad, más allá digo, de que no es semejante a las que estamos hablando acá, pero lo que digo es que
no es que tenemos la mejor de las preparaciones. En realidad, entonces, si los lugares o las industrias o los establecimientos que tienen cierto trabajo con esto eh, pueden estar en contacto y en realidad es un beneficio enorme. Yo he visto un montón de incendios que se terminan apagando con los recursos de los lugares Mm, adyacentes, de al lado y demás, y se colabora mucho. Y eso está bien, porque en realidad es una catástrofe para un lugar em, del interior que de repente aglomera dos o tres industrias grandes en un punto o está cerca de una ciudad, que el lugar emblemático de esa ciudad, con la fuente laboral más importante que tiene, se vea destrozada por un siniestro. Entonces, o sea, lógicamente que los que están cercanos se tienen que apoyar. Eh, Bien, exacto. paso a la siguiente chart, Ceci, si te parece. Dale, perfecto, sí. Bien, después en lo que tiene que ver con ya el desarrollo propiamente del plan de evacuación, una de las cosas que nos parece interesantes es cómo se diagrama una estructura, ¿sí? Como un hilo conductor en lo que tiene que ver con la elaboración de ese plan de evacuación. Van a haber cambios en lo que tiene que ver con, bueno, la carátula, van a pedir algunos datos adicionales, no hay nada del otro mundo, pero bueno, está bueno tener presente que van a haber algunos pequeños cambios allí. Se establece, bueno, la introducción, el reconocimiento de las instalaciones y del entorno. Ahí entra también lo que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidad de la edificación. Se pide, hay otro punto relacionado a lo que tiene que ver con el reconocimiento de los ocupantes, ¿sí? Establecer y definir, dejar por sentado, asentado en el documento la capacidad máxima de ocupantes en cada turno, tanto de personal fijo como de personal flotante, eso es interesante. Y bueno, ahí sí, establecer como la capacidad de evacuación, que ahí estimo que hay dos cosas, en algunos lugares, en función del destino, nosotros ya podemos, o por simulacros ya implementados, podemos determinar la capacidad de evacuación y la idea es en cada revisión que se vaya haciendo del plan de evacuación, como les comentábamos recién, y la aplicación de simulacros y demás, bueno, ir actualizando los valores o la clasificación de la capacidad. El punto 4, esto no está numerado tal como el documento, simplemente es como una guía, referencia, el análisis de los medios de evacuación, el famoso análisis de seguridad humana. Ahí el instructivo establece, bueno, incorporar el estudio de los medios de egreso, verificación de la capacidad, de las distancias, todo lo que tiene que ver con asociado a eso. Establece, bueno, la definición de los puntos de reunión y las áreas de refugio. Acá hace bastante, de hecho, en la versión anterior, acá corregime Guille, en todo caso, que estamos llegando a fin de año y me puedo equivocar, pero en el IT 16 anterior no aparecía como esta No, caracterización, si se quiere, de lo que tiene que ver con las áreas de refugio. Eh, no, no. eh, En el ITE anterior, yo les comento porque está bueno saber. El instructivo técnico anterior parte de un punto en el que no había nada. O sea, yo conozco la historia normativa, así que estoy acá para eso, para ayudar en eso. En un momento los planes de evacuación eran solamente hechos por la autoridad competente. En un decreto del 150 se abrió a que eso puedan ser realizado por técnicos, producto de que habían ciertos atrasos y demás, y tenía que resolverse ese tema. ¿Qué es lo que pasó? Como, como era obvio, los técnicos hicimos cualquier cosa, en verdad, porque no teníamos un norte. Entonces, en un momento hubo una semana que las autoridades del gobierno dijeron, che, hay que tener algo de esto y tiene que estar en 2 semanas. Y se hizo el bosquejo que está hoy, en verdad, 2 semanas, un mes. Entonces, lo que hay hoy es una estructura inicial que, claro, es incompleta, en verdad. Entonces, claro, había muchos puntos abiertos. Casi que uno hacía lo que quería, pero había un formalismo, no te digo lo que quería, había claro, una cierta estructura, pero no tenía el desarrollo de lo que tiene lo que se viene ahora, que en realidad es mucho, mucho más importante y tiene el aprendizaje de la autoridad competente de los últimos 5 años de aplicación de este instructivo, ¿tá? Y que vio la propia autoridad competente, y esto que no me siento mal por decirlo, desde planes de evacuación de una página a planes de evacuación de 60. Los dos están mal. claro. O sea, los 60 hojas están mal porque es imposible retener toda esa información, habría que ver quién retiene qué para que sea aplicable, y la hoja, quédate tranquilo que también está mal. Entonces, bueno, lo que trató de decir es, bueno, hay un mínimo y hay un máximo para esto, en verdad. Exacto. Y ahí una de las cosas
que está bueno puntualizar. Nosotros capaz que a veces o asociamos las áreas de refugio a lo que tiene que ver con sanatorios o hospitales y demás, pero una de las cosas que hemos visto, sobre todo en la gestión de evacuación de personas con discapacidad, que ahí son súper importantes en algunos lugares contar con áreas de refugio para poder albergar a las personas que tienen movilidad reducida y demás. O sea, está bueno como contemplarlo y tenerlo como ahí como un ponerle ahí un llamador para tenerlo bajo la manga porque nos pasó, lo hemos estado viendo, que nada, hay lugares en los que tenés personas con discapacidad que pasan niveles bastante superiores al cero y tenés que buscar estrategias para poder ponerlos a salvo en caso de que haya una emergencia. Mm. Comentario. Bien, después en relación a lo que tiene que ver con planos de evacuación, una de las cosas que establece o el instructivo es solicita un plano de evacuación general del lugar, ¿sí? En el que aparezca todas bueno, las vías de evacuación y demás, las medidas de protección y aviso, extintores, bocas de incendios, jaladoras y demás. Pide ahora que aparezca, yo esto no sé si estaba antes o no, pero el recalque de incendio, ¿sí? Y además lo que solicita es una identificación de las áreas de riesgo, o sea, aparece como un plano con signos el signo de advertencia en los lugares críticos que pueden llegar a ser, representar un riesgo tanto para la edificación como para el momento de la evacuación. Eso me parece que está súper, súper interesante. Sí, bueno, eso surge porque previamente no se habían hecho una estandarización de planos. Usted está aquí, yo qué sé si es tan importante o no, pero ahora está estandarizado y todo lo que está estandarizado es mejor que lo que no está. Sí, ¿Tá? Porque hay sí. gente que te los ponía en blanco y negro, gente que te los ponía a color, gente que te los ponía en A4 y gente que te los ponía en A3. Entonces, no está mal que esté estandarizado, está bueno, en realidad suma, y lo que hablábamos de áreas de refugio y demás era algo obligatorio para los que hacíamos habilitaciones, pero no era obligatorio en el plan, en el plano. Claro. Entonces, en realidad eso ahí también se arregló. O sea, son perfecciones, en verdad, no, no es que él hizo así el instructivo, no, el instructivo tomó la misma estructura, dijo, bueno, qué hicimos bien, qué hicimos mal, conservó lo que estaba bien y ¿Y qué podemos mejorar? claro, exactamente, y metió mejoras. Exactamente. Bien, sistema de notificación y comunicación, ahí no hay mayores cambios. Una de las cosas que siempre hacemos como hincapié es el tema de seleccionar o contar con medios de comunicación que permitan una comunicación fluida y eficiente en lo que tiene que ver con la gestión de la emergencia. Después, en la parte de organización de roles para la evacuación o la respuesta a la emergencia, se profundiza un poquito más en lo que tiene que ver con el organigrama, la estructura, la definición de roles, ¿sí? Ahí apunta que esto es algo también nuevo, hacer una identificación del cargo, nombre y apellido de la persona involucrada, la que va a cubrir el rol que nosotros definimos. ¿Sí? Que eso es un cambio, no estaba hasta el momento. Se plantea también que esto era una práctica y creo que la mayoría lo hacía, pero elementos de identificación para los integrantes del equipo de emergencia, sea chaleco, sea casco, sea ropa, sea algo distintivo para poder diferenciarlo del resto de las personas. Que de Claro, nuevo, que era algo que yo se creo que la hacía. mayoría que lo hacíamos, pero no estaba tan explícito, si se quiere, en el plan. Creo que ahora está como bastante, bastante claro. Eh, bueno, funcionarios de reserva, personas que cubran los roles, todos los roles que se definan en el plan de evacuación, en el organigrama del plan de evacuación. Acá aparece algo interesante, que es en el punto de comunicación y difusión del plan. Ahora queda explícito, a veces me han consultado, che, Cecilia, bueno, ¿a cuántas personas tenemos que capacitar del lugar, del sitio en el plan de evacuación? Y la respuesta es a todos lo más que puedan, lo importante es que todos conozcan el plan de evacuación. Y bueno, un cambio, a mi entender, súper positivo es que se establece la difusión a todas las personas que habitualmente ocupan o concurren al establecimiento. O sea que el plan de evacuación tiene que ser difundido a todos y entiendo que es algo súper bueno y positivo. Y una cosa adicional es la inducción en el plan de evacuación a los nuevos funcionarios. Y acá es independiente del rol, no importa si tiene o no un rol en el organigrama establecido, ¿sí?
viene fulano de tal y esa persona simplemente su rol en la emergencia va a ser tener que ser evacuado, no importa, esa persona también tiene que conocer el plan de evacuación. Y eso es un cambio, a mi entender, súper importante, porque muchas veces como que dejábamos librado, ¿no? Capaz que, bueno, No, ahora vos sabés que que está Cristian ahí, sí, UPM, sí, yo creo que en realidad no es que dejábamos librado, yo creo que son cosas que todos sabíamos que, que se tenían que resolver. Claro, no estaban escritas, entonces en realidad, al no estar escrito algo, bueno, se debería resolver y sería lo ideal y de fondo capaz que si me pongo a rascar en la normativa llego a esto, ahora está claro y por eso en exacto, realidad el documento eh, eh, deja lo que estaba bien, agrega cosas que son de práctica normal, en verdad, no, no podías no exacto, tenerlo esto. Entonces, lo bueno claro, que tiene que para mí, obvio, para mí debería ser bueno, porque si no, no podía haber estado en las reuniones, pero o en algunas, pero la realidad lo bueno que tiene es que en muchos casos, y sabemos que en Uruguay pasa, ciertos referentes o ciertos líderes de organización o ciertos puestos que de repente, yo qué sé, están en unas organizaciones, te dicen, no, pero si no está claro esto, yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer lo claro, que esté escrito. Y bueno, ahora está escrito, no está mal, en verdad. Es una herramienta más para los técnicos que están adentro o afuera o son externos para impulsar algo y para darle un formalismo, porque bueno, ahora realmente sos negligente si no lo resuelves de esta manera. Después exacto. va en tu decisión de hacerlo o no, ¿no? También. Queridos colegas prevencionistas, para nosotros también, no sé si hay alguno por acá, es un cambio súper interesante y súper bueno poder contar con este punto en el plan en el IT, perdón, para poder dar a conocer los procedimientos de emergencia y de evacuación a todas las personas, independientemente del lugar en el que estén. Sobre todo también para que las personas se sientan parte de lo que es todo este trabajo súper importante y no menor. Otra de las cosas que aparece es en establecimientos destinados a reuniones públicas, se tiene que informar al público, ¿sí? Los procedimientos de actuación y de evacuación también. Y ahí sugiere lo que tiene que ver, bueno, con sea los planos de evacuación, aparecen como piezas de video, folletería, como bueno, comunicación ahí bastante opciones, pero bueno, de alguna forma la gente que vaya, que asista a ese lugar, tiene que saber qué hacer en caso de que haya una emergencia. ¿Sí? Acá se me viene a la mente el caso de Movie, por ejemplo, no sé si alguno ha ido, que antes de arrancar la película aparece un video de, bueno, en caso de evacuación hay que hacer esto, mantener la calma, localizar las salidas, y eso me parece que está buenísimo poder replicarlo en más lugares. Bien, y otra de las cosas es, andate un segundito, Guille, para atrás nomás, Sí, yo para una cosa que te registros. quería decir es, Ceci, Sí, para tus tiempos quedan 15 sí, sí, minutos sí, para que los sí, sí, gestiones. sí, ¿Está? sí. Bien. Estamos bien. Eh, los registros, todo esto no es simplemente de palabra. La idea se está haciendo hincapié en registrar tanto la difusión como las capacitaciones, tendrá que ver después la forma, pero todos esos registros que se centralicen y después como requisito para subir en lo que tiene que ver con asociado al trámite de habilitación del lugar. Eso me parece que está súper bueno también. Sí, yo creo que acá hay cosas también de que implícitamente todos sabíamos que teníamos que hacerlas. Lo que pasa que como no estaba claro, y bueno, siempre está el forcejeo. Ahora en estar claro, bueno, una cosa es estar claro y no cumplirlo, y otra cosa es no estar claro y no cumplirlo, ¿no? Es lo mismo. Para mí esto Claro. suma un montón también. Exacto. Bien, después en relación a lo que tiene que ver con simulacros y puesta en práctica, aparece como la distinción entre simulacros y simulaciones, y una de las cosas que establece, bueno, no es que digo, no puedo hacer simulacro porque me complica, aplico una simulación. No, y siempre va simulacro, las simulaciones quedan como comprendidas solamente para aquellos lugares en los que efectivamente no se puede hacer una evacuación, por ejemplo, un bloque quirúrgico de un hospital o zonas así críticas. ¿Sí? En el resto de los lugares, full simulacros. Esto ya aparecía en el IT, pero me parece que está bueno también resaltarlo, que es el simulacro se tiene que repetir las veces que sea necesario hasta verificar que el lugar cuenta con las herramientas y conocimientos suficientes para poder hacer frente a una situación de emergencia. No es que hago el simulacro, listo, me olvido hasta el próximo año, sino trabajar esto, hacer como una implementación, tener que hacer una planificación de implementación del simulacro para poder realmente responder de forma adecuada.
Esto ya conocía Yo quiero también. contarles una anécdota que me contó uno de los docentes de ILFIS, de Yusef, hay varios que lo conocen acá. El Sí. tipo estudió en Japón y en Japón llegaban a un punto dado en la jornada de trabajo o de estudio y tenían que evacuar todos los días, en verdad. Claro, parecía un movimiento, algo que todo el mundo sabía hacerlo bien, pero en realidad los tipos tenían estudiados que en la repetitividad lograban el éxito de lo que querían, en verdad, que era que la gente esté entrenada para el momento y lo tenga muy bien ordenado. Ahí me acuerdo del concepto de Christian de memoria matriz, la repetición y el tiempo para poder eh, incorporar conocimientos. Después ya lo mencionarás. Bueno, la realización de al menos un simulacro anual, esto también ya estaba en el instructivo anterior, pero bueno, está bueno tenerlo claro. Poner en conocimiento de los servicios de emergencia, que esto, acá Guille, de nuevo, yo me enfoqué bastante en el instructivo nuevo, pero a veces preguntaba, bueno, llamamos, no llamamos a los bomberos, les avisamos, no les avisamos, y si les avisamos, me acuerdo que una vez estábamos implementando un simulacro en un lugar a principio de año, y no saben lo que fue la cadena para lograr contactar a la emergencia. Entonces está, el instructivo ahora establece que sí, que hay que notificar, vamos a hacer un simulacro en tal lugar, cuando arranca les avisamos, cuando termina les avisamos también, ¿sí? Y ahí, Sí, bueno, se establece, yo no ¿se puede sé. citar o no? Yo creo que eso es uno de los puntos que todavía va a tener su evolución. No sé cómo se irá a gestionar. A nosotros nos pasó, sin nombrar clientes, obviamente, de hacerlo para tres o cuatro lugares. Capaz que hubo tres o cuatro más que no lo hicimos. Esa es la realidad, no voy a mentir. Pero creo que es otro de los puntos que va a ir tomando evolución, así como la auditoría del propio plan por parte de la autoridad. Exacto. Yo creo que se le falta una vuelta de rosca más. Está buenísimo. Los seguros también, por ejemplo, te dan te piden que le des aviso en los simulacros, también te piden que le des aviso en la desactivación de algún sistema de extinción. Está bueno, son formalismos muy buenos. Exacto. Bien, y el otro punto anterior es, ahora se establece una revisión anual del plan de evacuación, que eso antes no aparecía, era tipo el simulacro anual, listo. Ahora también la revisión del plan de evacuación tiene que ser anual, a menos que claramente hayan cambios estructurales o cambios en el lugar que afecten el correcto funcionamiento, desempeño del plan de evacuación, pero ahora como mínimo se va a tener que realizar una revisión anual que se la pone un poco de la mano con lo que es la aplicación del simulacro anual. ¿Ah? Pero por ahí. El siguiente punto, aparecen, bueno, anexos, que esto no es limitado solamente a estos tres anexos, pero son los que aparecen inicialmente. En el anexo uno tiene que venir el protocolo de actuación ante emergencias y de llamadas, respectivamente. Era en el anexo 2 esto que les comentaba hoy, el plano general de evacuación del lugar, y luego los planos, usted está aquí, que tienen que estar distribuidos en todas las zonas donde se establezcan rutas de evacuación. Y el anexo 3 glosario con definiciones más relevantes que aportan a lo que es el entendimiento del plan. De nuevo, estas son como las bases mínimas para lo que es la elaboración del plan de evacuación, no está limitado a estos tres anexos que aparecen acá. Una de las cosas que queríamos mostrar también, este documento, que estaría buenísimo que se difunda mucho más, que es protocolo de actuación en caso de incendio. Entonces da como las pautas, que esto de hecho se tiene que difundir así tal cual, en ese diseño que está elaborado, que nada, nos parecía interesante difundirlo un poco más para que lo vean. Y bueno, en relación a lo que son los planos de evacuación, como les comentábamos, van a sufrir cambios. eh, Sí, estos son nuestros de ahora, no son los actualizados, nosotros, o sí, ahí va, no es que em, no es que acá estamos mostrando los que se vienen, no, los que se vienen véanlos en el instructivo, o sea, nosotros no podemos exacto, hacerlo y está bien que no lo hagamos. Sé si se ríe porque lo sacamos a último momento, pero bueno, está, digamos, son de este estilo, ¿no? No sé, yo creo que lo que bueno es que está estandarizado, la simbología, las exactamente. formas y lo que poner. Yo De creo que hecho, acá. con la normativa UNIT, en realidad, las normas UNIT, está como referenciado los colores y demás a toda esa estandarización ya dada de antemano y no criterios librados al azar. Sí, yo creo que acá, Ceci, este es el último punto que vos vas a dar, ¿no? Claro. Este chart. Em, capaz que acá está bueno también decir los desafíos que vos te hacen porque vos has trabajado para varios lugares, capaz que este último Ujú. año, tipo 30 lugares, 35 ponele. eh,
está bueno que cuentes un poco, porque claro, acá ahora después viene Cristian, que Cristian es como la Nike de esto, ¿no? Entonces, claro, él viene con todo su arsenal de cosas, pero está bueno también Cristian juega en primera. claro, juega en primera, Cristian. Entonces está bueno también trasladar un poco de que nosotros nos hemos encontrado en conjunto y no en conjunto en diferentes situaciones que son muy comprometidas para las organizaciones y hay muy poco recurso para hacer eso y bueno, y a veces no podés. Y también cuando es el límite de que tenés que decir, mirá, con esto realmente es imposible porque no hay ni disponibilidad ni recursos. Y bueno, y con esto sí es posible porque existe este recurso mínimo y estas ganas mínimas también de hacerlo. Claro. Que eso Bueno, está bueno, eso ahí es yo creo experiencia, que, ¿no? sí, 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 yo creo que ahí la clave, nos hemos, como vos decías bien, Guille, andate para atrás, así no me spoileás Mm. esa diapositiva. Ahí va, nos quedamos ahí. Eh, una de las cosas que nos ha pasado es, como decía Guille, nos hemos encontrado con lugares que realmente no disponen de recursos para poder implementar y dedicar a lo que tiene que ver la implementación, el desarrollo del plan de evacuación. Pero creo que una de las claves, acá lo más importante es la voluntad. Yo creo que lo más importante es trabajar y destacable en realidad, trabajar con lugares que así tengan recursos mínimos, tienen la voluntad de decir, entendemos la importancia que esto, más allá del cumplimiento normativo, entendemos el valor y la importancia que tiene hacer esto, trabajar en esto para las personas, para el lugar y demás. Entonces, cuando se entiende realmente el valor que tiene la gestión de los planes de educación y demás, bueno, le damos la vuelta, buscamos la vuelta para diseñar las formas, los recursos. Guille decía hoy chifle, le damos con chifle, buscamos la forma de hacer que funcione porque queremos realmente que se implemente y que las personas tengan las herramientas adecuadas para poder actuar. También nos ha pasado de enfrentarnos con lugares que con sistemas implementados y demás, pero que hemos dicho, bueno, hasta acá llegamos en realidad porque no hay una respuesta real y no hay un entendimiento del valor que tiene este trabajo para el sitio. ¿Sí? Entonces, cuando nos hemos enfrentado a eso, hemos dicho, bueno, hasta acá llega nuestro trabajo, si no hay, no sé cómo decirlo, no quiero quedar como muy... Quórum puede ser, capaz que no es quórum, pero entendemos que cuando las personas del otro lado no se toman el proceso en serio, te pone en una exacto, posición muy exactamente, incómoda porque en realidad vos te estás haciendo cargo de algo y después exacto, por más que ellos mismos no se hayan hecho, como se dice en Uruguay, los revoludos con el tema y no le hayan dado la seriedad que el tema tiene, no le dan la seriedad en el proceso, pero a la hora de pedirte la firma y de asignarte la responsabilidad, lo van a hacer. Entonces, en realidad, a nosotros nos ha pasado de interrumpir procesos y decir, miren, en realidad, después veremos la parte económica que hacemos, porque hay una parte claro, económica asociada a todos estos trabajos, evidentemente, pero la realidad es que no es serio continuarlo, porque ustedes están mintiendo, ustedes no están prontos para hacerlo, no tienen la madurez de la organización para hacerlo, y nosotros le estamos haciendo un mal, porque también vos sentís que le haces 60 preguntas a los tipos, los pones incómodos, ellos se sienten en falta, en verdad, y tal, a ver, por lo menos que se siente en falta, siente que lo tiene que hacer y no puede, por alguna razón. Hay gente que te dice y como que, sí, estoy en falta, y sí, estoy en falta, está bien, como el que cruza el claro. rojo, ¿eh? Pero, Yo creo pero que bueno. ahí lo importante es eso, es entender el valor que tiene el procedimiento, de todo este trabajo para cuidar, que es lo que siempre resaltamos, el objetivo principal es cuidar la vida de la gente. Entonces, con los recursos que tengamos, bueno, si hay voluntad y le buscamos la vuelta y tratamos de implementar soluciones y demás para poder llevar adelante, pero creo que la clave es esa, la predisposición si se quiere y que se le dé el valor que tiene el tema. Bien. Ahora sí. Bien, para terminar, y ya le cedo el micrófono al señor Sí, Cristian yo tengo Martínez. algunas preguntas que está bueno responderlas del chat, en ¿Vale? verdad. Si vos no te Me das, parece yo bien. intento responderlas. No, no, pero me quedo unos minutos. Bien, una de las cosas también que nosotros le damos mucho valor y que este tiempo de trabajo nos ha permitido ver es el tema de no solamente la importancia de la elaboración del plan, sino la bajada de ese plan a las personas que trabajan en el lugar, ¿sí? Y la importancia que tienen las capacitaciones para difundir el plan de evacuación. Primero que nada, tratar de entender que la mayoría de las personas han tenido poco contacto con los temas de emergencia, de evacuación, de seguridad en general, ¿sí?
¿Por qué? Porque este tema lo vemos recién cuando entramos en contacto con el mundo laboral, si es que lo tenemos, si es que hablamos de seguridad o de emergencias. Entonces, la mayoría de las personas hay cosas que no saben y no tienen por qué saberlas, porque no se las hemos enseñado, ¿sí? Entonces, nada, como prestar como atención a las instancias de capacitación para lograr captar la atención de las personas y poder aportar realmente valor ahí. Una de las cosas que yo hago mucho hincapié, lo hablamos con Guille, es informar de antemano. Generalmente cuando citamos a capacitaciones de seguridad o planes de evacuación, las personas es como que, ay, otra vez esto, qué embole, seguridad, con todo lo que tengo que hacer y emergencias y demás. Entonces, bueno, tratar de ser claros de antemano, decir, vamos a tener esta capacitación, la capacitación dura de 7 a 8 y respetar ese tiempo para que las personas puedan sumarse y nada, y mentalizarse también. ¿Tá? Empatizar, generar un espacio de confianza y ameno. De nuevo, en esto de que las personas no tienen por qué saber, tratar de ponernos en el lugar de los otros y no dar por sentado cosas que tal vez para nosotros son normales. Me ha pasado, por ejemplo, de presentar los elementos de protección en aviso del lugar y la mayoría de las personas no tener claro, o muchas personas no tener claro qué es eso, ¿no? O cómo algo tan sencillo como cómo agarrar un extintor. ¿Tá? Y muchas personas tal vez se pueden avergonzar o intimidarse o demás. Entonces está bueno como tratar de eso, de empatizar con las personas, de establecer como un espacio de confianza y que entiendan que está bien no saber porque no les enseñamos antes, ¿sí? También para que se vayan apropiando del tema. Nada, estos tips que me gusta compartir, que si la cantidad de personas lo permite, pedir que se presenten, ¿sí? Que digan sus nombres, que digan de qué área son, también como para comenzar a familiarizarnos un poquito, y que contarles, permitirles en realidad darles espacio para que cuenten experiencias, preguntarles, bueno, ¿han tenido capacitaciones? ¿No han tenido capacitaciones? ¿Han estado en situaciones de emergencia previas? Que cuenten un poquito sus experiencias para que se comiencen a abrir. Ser claros y también honestos, esto me parece importante a la hora de dar capacitaciones. Hay cosas, nadie tiene por qué saber todo, nadie va a saber todo. Entonces, capaz que de repente puede surgir alguna pregunta que uno no sepa responder, buenísimo, la anotamos, ¿sí? Investigamos y después le damos una respuesta a la persona, pero nada, eso, ser honestos con lo que sí y con lo que no. Eliminar o sustituir los términos que sean complejos y innecesarios. Creo que tenemos que tratar de tener bien claro a quiénes le vamos a hablar, ¿sí? Y ahí adaptar el mensaje a la audiencia a la que vayamos con la que vayamos a estar. Eh, los tecnicismos a veces están de más, entonces tratar de ser lo más claros y sencillos posibles a la hora de poder compartir la información para que la gente lo entienda. Dar participación a las personas, dar espacio para que realicen preguntas o planteen ideas o sugerencias. Esto es súper importante también. No es que bajar como verticalazos, hay cosas que sí, que realmente necesitamos que tienen que ser así por un tema procedimental y demás, pero si hay espacio para que las personas puedan plantear ideas o sugerencias, abrirlo para que ellos también se sientan parte. Animar a que hagan un reconocimiento de los sistemas de protección y aviso. Una de las cosas que hacemos es, bueno, conocen, han visto dónde están los extintores, dónde están los pulsadores de alarma y demás. De nuevo, hay gente que no tiene ni idea, entonces, bueno, cuando salgan de acá, vayan a sus lugares de trabajo, a los lugares por donde se mueven y hagan un reconocimiento de dónde están todos esos elementos para poder tenerlos identificados en caso de que mañana los tengan que usar. Y bueno, abrir un espacio, eso, para que la gente se sienta parte del proceso y que no sea tipo una bajada para cumplir con un requisito de tal, la gente lo tiene que saber, listo, marco esto como un tic y ya está. Sino realmente participar a las personas y que entiendan el valor que tiene el plan de evacuación, conocer los procedimientos de actuación para cuidarse de ellos pues, y para cuidar a las personas, a sus compañeros y a las personas que puedan estar en el sitio. Esto era como un pequeño resumen, pero que nos parece que está bueno no dar por sentado el valor y la importancia que tienen las capacitaciones a la hora de poder difundir el plan de evacuación al resto. Bien, bueno, Ceci, gracias por tu ponencia. Hay Muchas preguntas gracias, por ahí. estuvo muy buena. No, hay una pregunta que, hay varias, pero hay una pregunta que habla de
cómo se va a hacer con los tiempos en hospitales, prisiones, cómo sería el plan de evacuación. La realidad es que ese tema se habló bastante, Ujú, y es un tema que, a ver, son casos puntuales donde obviamente que se va a tener que presentar cuál va a ser la resolución del propio plan para estos casos. Y en muchos casos se habló acá de, a ver, de hacer ciertas simulaciones con un grupo reducido, de ver cómo se procedería y hacer simulacros que son acotados. Esos son casos puntuales que lo que se entiende es que se van a resolver caso a caso y seguramente la autoridad esté involucrada en los mismos más allá de la auditoría. Estoy seguro que era exactamente eso lo que se había hablado, o bueno, esa ujú. era la idea de lo que se había hablado. Bien, Después acá, ¿quién lleva adelante? Hay una pregunta que es, ¿quién lleva adelante los simulacros? Servicio de prevención y la empresa. Eh, yo, a ver, no sé si lo que vos pensás, pero la realidad es que yo creo que acá hay un tema legal y después hay un tema práctico. Para mí la práctica lo lleva cualquiera, o sea, no está, cualquiera que lo conozca y que lo pueda hacer bien. exacto, Si la autoridad está, yo entiendo que la autoridad va a pedir que esté o el técnico que lo subió, seguro, o alguien que el técnico avale que esté. Eso es lo que entiendo exacto. que se podría hacer, en verdad. Así se maneja casi todo en, De en- hecho, el instructivo pide que la notificación para la realización del simulacro al técnico registrado. Claro, bien, bien. Después acá preguntan si para elaborar los planes de evacuación es necesario ser técnico registrado en bomberos o no es obligatorio. Yo respondería que no. Para elaborar el plan, no. Capaz que para poner una firma final, sí, pero elaborar el plan lo puede elaborar Exacto. cualquiera. Exactamente, creo que ahí está la clave. Elaborar el plan en realidad, siguiendo lo que es las indicaciones del instructivo, lo puede elaborar cualquier técnico prevencionista, cualquier persona asociada o cualquier persona. Pero después, a la hora de presentarlo ante la Dirección Nacional de Bomberos, sí, tiene que estar avalado y registrado y firmado en realidad por un técnico registrado ante la Dirección Nacional de Bomberos. Claro. Bueno, y ahí se responden por lo menos todas las preguntas hasta ahora, o sea, porque la última se repite. Así que Perfecto. impecable. Bueno, Eh, bueno, muy quedan en bien. manos de Cristian entonces. Impecable. Che, Cristian, te Nos mando ahí para vemos. desmutearte. Un abrazo, Ceci, gracias. Chau, chau, que pasen bien. Ahí, perdón, te bloqueé de nuevo. Gracias. ¿Cómo Ahora andas, sí, ¿se Cristian? ¿Todo escucha? bien? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Che, bueno, yo arranco, no hubo una presentación de los ponentes al principio porque, bueno, no nos dio, nos focalizamos en la información. Pero bueno, Bien, ¿no? él es Cristian Martínez. Te dejo que te presentes vos, Cristian, que va a ser mejor que lo haga yo porque, bueno, tenés más claro tus galardones y antecedentes y a lo que te dedicas. Bueno, tranqui. Sí, mi nombre es Cristian Martínez, soy técnico prevencionista, estoy como jefe de seguridad patrimonial, gestión de emergencias y protección contra incendios en la planta UPM de Paso de los Toros. Soy ex oficial de bomberos, eh, bueno, y algunas cositas más, y algunos instructorados y certificaciones por ahí. Eh, un poco la, la idea de compartir, estaba escuchando ahí atentamente cómo se venía desarrollando el conversatorio, parece que hay muchos puntos súper súper interesantes. Y mi idea es aportarle, bueno, un poco de cómo llevar a la acción las cosas que tenemos en el papel, porque se habla mucho de emergencias, de planes de evacuación, de modos de actuación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esas personas actúen de la forma que nosotros queremos en un momento donde su instinto natural va a ser huir por lo general? Entonces, la idea mía es, bueno, qué implica esa preparación a la respuesta ante una emergencia en un foco un poco más general, en un alcance un poco más general de lo que ustedes están viendo, quizás donde un plan de evacuación sea una parte de mi gestión de emergencias en general, en lugares donde quizás se toman de otra forma
estas cosas, o tanto por lineamientos corporativos, o certificaciones, exigencias de aseguradoras, etcétera. Entonces, bueno, un poco brindarles mi experiencia en este sentido y, bueno, también un poco en la parte de docencia, darle algunos tips para que ese proceso de enseñanza, aprendizaje pueda fluir y las personas terminen actuando como nosotros pretendemos que actúen para cumplir con ese desempeño, sea una evacuación o sea una respuesta satisfactoria a la emergencia, la mitigación de un daño, el control de un evento no deseado dentro de una empresa. Así que creo que Bien, un poco va por ahí, Guille. Un bien. poco ahí en esa slide está algunos de los puntos que creí que eran importantes, hablar un poco de preparación, respuesta ante emergencia, cómo funcionan las reacciones humanas en una emergencia, y lo saqué ahí de una norma técnica de prevención española, que es la 390. ¿Cuáles son los pilares para el éxito de los equipos de respuesta de emergencias en general? ¿Cuáles son? Ahí se habla de simulación y simulacros. Y bueno, me voy a poner un poquito a darle algunas definiciones, a usar bibliografía. Y bueno, ¿qué es un simulacro? ¿Qué es una simulación? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo lo podemos planificar? Porque nosotros también tenemos que planificar. Estas son instancias que las tenemos que planificar con las empresas, con las organizaciones, con los comités. En algunas empresas se generan comité de crisis, comité de emergencia, donde quizá uno como técnico lo integra. Y bueno, ¿cómo yo tengo que planificar esto? Y ahí les traje un árbol para la toma de decisiones como planificador, ¿no? Cuando Claro. qué es lo que yo quiero hacer, por qué camino voy a ir, y bueno, y cómo funciona este proceso de esa formación para las capacidades. Ahí yo le puse abordaje constructivista porque me parece que esto es una espiral que nosotros vamos alimentando y va creciendo en los planes anuales de formación. Así que bueno, va un poco por ahí. Si querés pasar, Guille, Sí, sí, sí. a la siguiente. Bien. Ahí, en términos generales, ¿no? Pero en todas las organizaciones existen riesgos. Ahí hablaba Ceci de, bueno, de un término nuevo que habla de vulnerabilidades, ¿no? Los que son técnicos prevencionistas ya han visto algo de identificación de riesgos, ¿no? Cuando a veces hablamos de continuidad del negocio, también surge esto de, bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que me puede afectar? ¿No? Eh, Considerar estos eventos, el impacto, ¿no? Y bueno, y las características intrínsecas de la organización que en esa conjunción y en ese proceso de análisis hacen a las cosas que nos pueden pasar, ¿no? En el ámbito de lo que es la seguridad y la salud ocupacional, para aquellas empresas que se quieran certificar o ya estén certificados, esto es un punto que nosotros debemos de cumplir en lo que refiere a la preparación y a la respuesta ante emergencias. Entonces, si querés pasar a la otra, Guille, lo que pasa muchas veces, más que nada con preparación y respuesta a la emergencia, evaluaciones de riesgo, términos que ya desde 2014 se vienen manejando en Uruguay en la legislación de seguridad y salud ocupacional, pero que muchas veces quedan ahí en el papel y no se terminan ejecutando, ¿no? Yo, tengo algunos ejemplos, pero uno ve evaluaciones de riesgo, planes de seguridad, planes de evacuación, o en lo más simple, cualquier tarea, mandamos a un operario a hacer una tarea adentro de un tanque y bueno, entonces yo que controlo planes de respuesta a la emergencia, voy y miro y dice, bueno, en caso de emergencia, llamar al número de emergencia, ¿no? O llamar al 911. Ese Sí, es sí. mi protocolo de actuación. No, no, señor. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar a la persona de ahí si tu servicio de bomberos más cercano está a 4 horas? Claro. Entonces, abrir un poco esto. En Argentina, por ejemplo, este año hubo un cambio muy fuerte en lo que son planes de emergencia y planes de rescate, más allá de lo que son planes de evacuación, que también exige que se ensayen estos planes de rescate para todas las actividades, para cierto tipo de actividades críticas en las empresas. Entonces es importante, bueno, pensar así, ¿no? Che, ¿qué podría pasar acá si sucede esto, si sucede aquello? Bueno, ¿cómo lo encaramos? Partiendo de una conversación sencilla.
¿no? No hay Claro, nada muy sofisticado para esto. Y ahí, en ese chart, está un poco bueno la gestión de emergencia de todo lo que involucra, ¿no? Desde la prevención, desde, bueno, evitar primero lo que queremos evitar, que las cosas no sucedan, ¿no? Entonces acá hay que trabajar mucho en la prevención, en la mitigación. Eh, Acá cuando hablamos de protección contra incendios hay una parte preventiva, ¿no? Que también la tenemos que tener en cuenta. Un plan de evacuación no soluciona todo, o un extintor, una boca de incendio no es la solución a muchas cosas, sino trabajar con una visión un poco más integral de la gestión de los riesgos, ¿sí? Después, imagínense que en todo ese cuadrito que ustedes están viendo, bueno, la preparación, armado del plan y la respuesta ahí ocupa uno o dos lugares de todo lo que es ese ciclo de gestión de emergencia, ¿no? La gestión de crisis, lo que un poco hablaba hoy Guillermo, de, bueno, ¿qué pasa si tenemos grandes desastres? ¿Qué pasa si la empresa de que está al lado tiene un evento, me termina afectando a mí, terminamos los dos afectados por un gran evento? Qué pasa con eso? ¿Cómo volvemos a trabajar? ¿Cómo volvemos a producir? ¿Cómo nuestra gente sale del seguro de paro? ¿Cómo nos recuperamos? ¿No? La idea, o por lo menos le quiero dejar un poco el mensaje de ampliar esto, de tener un foco un poco más amplio este, a la preparación de emergencia o a la gestión de emergencia de este modo un poco más integral. claro. Pasamos, ¿viste? Si Una querés, dale, pregunta, dale. vos, a ver, vos por tu formación, lo que dijiste al principio, yo ya sabía, pero bueno, me voy a poner en contexto como un alumno, entonces te voy a hacer preguntas como el alumno. Pregunte, pregunte. Claro, vos por tu formación de que trabajaste en servicio de emergencia estatales, digamos, en la Dirección Nacional de Bomberos, me imagino que accedías a ver un montón de realidades y un montón de manejo de emergencias diferentes de diferentes establecimientos. Había lugares que capaz que lo habían manejado mejor en el momento, otros que los había agarrado muy mal parados a nivel de organización, y no Sí, habían podido salvarse para nada, y capaz que otros que se dieron, como se dice, se dieron un piñazo tremendo, pero después gestionaron muy bien el post, en verdad. O sea, el post es, bueno, me rearmo de esta manera, sigo de esta manera, gestiono el problema de esta manera. Hasta incluso vos podés tener la invasión de la prensa en el momento que la tenés que atender y te complica un montón, porque en realidad se te mete en un momento muy delicado de la organización en donde vos tenés que ver exacto. qué vas a hacer con un montón de gente que tenés a cargo, porque estamos hablando de gestión de emergencias, involucra una organización, personas y demás. Y bueno, y en el momento te pasa un montón de puntos que tenés el seguro, la prensa, un montón de temas, los propios servicios de bomberos, el peritaje y demás, y tenés que atender un montón de cosas que bueno, son un montón de frentes a gestionar, ¿no? Sí. Esto, como decís vos, se puede tomar como un ciclo de la mejora continua, de la recuperación y volver a hacer ese análisis de mitigación, prevención, gestión de riesgo y preparar esa respuesta, ensayarla y gestionar la crisis. Y esto se puede tomar como un ciclo de mejora continua. Me quedé con un ejemplo porque hoy hablaban un poco de, bueno, ¿esto se puede adaptar a todas las realidades? Sí, se puede adaptar a todas las realidades porque hoy vos hablabas de silbatos. Yo les voy a contar una anécdota. En el 2009 fui a hacer un curso de gestión de emergencias a Madrid y uno de los instructores fue un mes el curso y donde se veían distintas realidades y servicios de emergencia. Uno de los instructores fue quien fue en primera instancia a la terminal de Atocha en Madrid después del atentado del 11M. El, por el SAMUR, que es el Servicio Médico de Emergencias y Urgencias de Madrid, es un servicio súper desarrollado para, no sé, para darles un ejemplo, en el 2009 tenían la historia clínica de todos los madrileños en una tablet adentro de cada ambulancia, o sea, para que vean un poco el grado de avance que tenían, algo que en Uruguay todavía no se ha podido lograr. Pero en ese momento, aunque tengas toda la preparación del mundo, a mí me quedó muy grabada una frase hablando de triage y de clasificación de víctimas y demás. Él se paró en la puerta y sin ningún medio de comunicación, lo único que atinó a decir fue: los que anden, que se vengan. O sea, los que pueden caminar, vengan para acá y vayan para ahí. Quédense ahí quietitos. Entonces,
no precisó un silbato, un sistema de comunicación o algo muy sofisticado. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar que la emergencia te supere. Siempre puede pasar que la emergencia supere el nivel de respuesta, supere lo que vos tenés planificado. Algo que yo no les comenté ahí, pero bueno, yo formo una brigada de 70 personas. Todos los meses les doy capacitación, 8 horas de capacitación a cada uno de los muchachos. Y yo siempre les digo, no existe la emergencia perfecta. Como en el partido de fútbol nunca ganás 6-0 todos los partidos. Mentira, te hacen un foul. Al primer tiempo va 0-0, te echan al golero, te cambiaron el partido. O sea, no existe la emergencia perfecta y si el simulacro te sale perfecto, hay algo que estamos haciendo mal. Claro. ¿No? Siempre va a haber para aprender. Esto es una construcción constante. Entonces, creo que Guille, más allá de los medios, también lo hablamos mucho con Ceci, la comunicación, la coordinación y muchas cosas de actitud, el querer hacer ya es mucho, o sea, el querer hacer, tener la intención, y a veces solo disponemos de horas, disponemos de una o dos personas que te puedan colaborar en esta actividad, y bueno, y por ahí se logran muchas cosas interesantes. Creo que se puede llevar a cabo. Yo formé, no sé, brigadas de emergencia en lugares donde tienen equipo, donde no tienen equipo, en distintos niveles de organización o con distintos recursos, y yo creo que se pueden lograr trabajos interesantes, resultados interesantes, y todo depende un poco bueno, lo que uno vaya generando con ese grupo, con ese equipo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que también debe ser importante, yo digo debe porque pretendo que en realidad lo respondas vos desde la parte práctica que tenés mucho más que el común de acá, trazarse un objetivo que sea realmente acorde a lo que la organización pueda dar. Yo creo no dar nada peor, pero en cualquier cosa, hasta en un proyecto de ingeniería, mentirte en el objetivo, mentirte en lo que vas a hacer, porque ponele sí, hay una normativa y es real y hay que respetarla y hay un montón de parámetros a cumplir, pero a veces lo que no se puede, no se puede y de repente la organización capaz que no está ni pronta para cumplir esos objetivos mínimos normativos, lo que no quiere decir que baje los brazos y no haga nada, ¿no? En realidad, porque eso es No, peor. ahí lo vimos, no, exacto, ahí lo vimos incluso el documento prevé que uno vaya año a año generando simulacros, vaya generando, como vos decías, oportunidades de mejora o en esas auditorías, si son tomadas como tal y si se cumple con algún criterio de auditoría más o menos convencional de los que estamos acostumbrados, bueno, esa auditoría va a arrojar unos resultados, unas no conformidades, unas observaciones que vamos a tener que levantar y eso va a generar acciones, pero estamos en el proceso. Esto es un proceso de aprendizaje, un proceso que lleva un tiempo, un proceso que tiene muchos aspectos de comunicación, que por acá yo se los puse, tiene muchos aspectos de comunicación que son importantes y que hay que trabajarlo en la interna de las organizaciones. Lo que decía Ceci también es importante que nosotros le digamos a las personas, tanto sea un directivo como un empleado, esto es importante porque te puede salvar la vida. Esto para vos es realmente importante. Las emergencias más comunes en Uruguay, capaz que yo pregunto acá a los asistentes, bueno, ¿cuál es la emergencia más común? Y, y no sé qué me van a responder, pero la emergencia más común es tener cualquier malestar, ¿no? Que me siento mareado, la emergencia del tipo sanitario, me corté el dedo, estaba en la cocina de sistemas especiales, me corté el dedo cortando una mandarina. Bueno, y tenemos curso de primeros auxilios, no, mira, el último curso lo hicimos hace 4 años, yo no me acuerdo de nada, la verdad, aparte fue un Claro. embole, me dieron un mazazo barro, che, ¿y el botiquín? No, el botiquín vos sabés que lo íbamos a comprar, pero todavía no abrimos cuenta acá en la farmacia, porque recién nos mudamos, entonces partiendo de esas cosas muy básicas que podemos encarar y darles enfoque de que esto es para proteger la vida, salvar vidas, es como yo les digo a veces a los muchachos, yo sí, soy instructor de RCP, DEA, tengo curso de primeros auxilios, de emergencia prehospitalaria, de todo lo que quiera, pero yo no me puedo salvar.
yo dependo del que está al lado mío. Si a mí me pasa algo, ¿yo qué quiero? Yo quiero que el que está al lado mío sea el uno, sepa sacarme de esa situación lo mejor Claro, posible. Entonces, esto tiene que ver también con algo que vos planteabas ahí, Guille, con el término de la autoprotección, ¿no? En algunos lugares, como vos comentabas, que se generan incluso en polos logísticos industriales, algunos consorcios de protección contra incendios donde se dan ayuda mutua entre distintas empresas y por ahí quizás una sola empresa no puede lograr cumplir este objetivo normativo, pero la generación de un consorcio donde 2 o 3 o 4 empresas generen actividades, acciones y pongan algo de su patrimonio al servicio, terminás cumpliendo de todas formas, ¿no? claro, claro, totalmente. Y ni que hablar el apoyo que le das también al gobierno o a la autoridad A los local. servicios locales, sí, a los Claro, servicios locales, más cuando hablamos en el interior del Uruguay, ¿no? Porque claro. acá hay una realidad que vos la decías ahí, también, bueno, yo le doy aviso a bomberos cuando voy a hacer un simulacro. Yo le decía a Cecilia cuando estábamos repasando un poco el material, che, si vamos a llamar a bombero por cada simulacro y bombero tiene que asistir en lugares donde los servicios de bomberos están a 80, 90, 100, 150 kilómetros, yo creo que no van a venir porque además Claro. si lo llamo en febrero van a estar en En 43 la incendios zafra. forestales. Claro. Entonces esos puntos yo creo que está bueno, es un crecimiento y está bueno empezar a tener esta visión un poco más amplia del enfoque de la preparación y la respuesta ante emergencia, de la difusión. Yo Sí. Yo, considero que son cambios positivos, como decías vos, mm, son cambios positivos. sí, sí, sí. Ah, Por medio, a ver, como todo, vos te planificás 10 mejoras. Capaz que no podés hacer las 10, haces 7. Yo eso lo tomo como positivo. Después hay otra manera de tomarlo que es, ¿cómo puede ser que esté algo escrito y no se cumpla? Y bueno, es real también, es verdad que resulta un poco serio, valga la redundancia, perdón la palabra, que resulta a veces un poco serio o poco serio que no se pueda resolver todo. Pero bueno, la realidad es que si vos mirás la foto, bueno, hace 5 años, cómo se manejaba esto y cómo se va a manejar ahora o la foto actual, y es mejor la actual, en verdad. Es mucho mejor la actual. sin duda. Entonces, Sin, yo sin, saco el sin balance duda. de esa manera, pero podés sacarle de la otra Sin- de que vos, ¿cómo puede ser que esto no se esté manejando bien a nivel país y la autoría que me dice por decreto que va a ir a un lugar no termine yendo, en verdad? Pero bueno, la sin realidad es duda. que hasta ahora no iba a ninguno y ahora capaz que de 8 va a 3 y es mucho mejor, en verdad. Después va en el criterio de selección de a cuáles Sin, 3, ¿no? sin duda. Empuja mucho más al cumplimiento y a tomar el tema más con seriedad. Yo creo que sin duda es una mejora. Mm, Acá en esta slide, para avanzar un poquito, yo les traje este cuadro que, bueno, me habla de cómo son las reacciones humanas ante una emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los determinantes? ¿Qué es lo que va a pasar cómo se va a generar esa respuesta? Entonces, bueno, hay ciertas características del lugar, ¿sí? Que me van a generar esa primera fase de alerta, ¿no? Entonces, si yo tengo información, si tengo alarmas audibles, alarmas visuales, si estoy en un lugar donde me doy cuenta que hay una emergencia, cuáles son, si es un lugar cerrado, un lugar abierto, bueno, ahí eso va a jugar en la alerta, si va a ser una alerta temprana, ¿sí? O si va a ser una alerta tardía, porque yo no tengo sistemas de cómo me voy a enterar de esa situación de emergencia. Dentro de la alerta también está la percepción de la situación, cosas que hay que trabajar bueno, un poco lo que decía Cecilia hoy, nosotros como país no tenemos formación en estos aspectos y a veces la falta de formación, la falta de conocimiento genera una baja percepción del riesgo, una baja percepción de las situaciones de emergencia y de su gravedad, ¿no? Pero bueno, en general, por lo general, y dependiendo de la característica del lugar y la posibilidad de percibir esa situación, en algún momento la voy a percibir. Ahí se genera lo que es la activación, ¿sí?
Entonces ahí tenemos una activación a nivel cognitivo de ese sistema nervioso autónomo que yo les decía hoy, bueno, la primera reacción va a ser correr, ¿no? Corro o lucho, es algo de ese sistema nervioso autónomo. Ahí tengo como ese primer choque, bueno, y eso, ¿cómo se va a determinar? ¿Cómo yo reacciono? Bueno, ahí juega mucho la información y el conocimiento, ¿no? Si yo tengo de alguna forma, evalúo y es algo que yo, de lo que yo ya hablé, que yo ya lo reconozco, que yo ya lo planifiqué, que hay acciones, hay planes de acción, que recibí esa información, que tengo el conocimiento, ahí de alguna forma esa activación va a quedar dirigida acorde a esos planes de acción. Después vamos a volver un poquito sobre este tema, ¿no? Después, algo que es muy común de lo que yo les hablaba recién es, bueno, ¿qué pasa si hay una interrupción, una discrepancia, una diferencia con el plan? La emergencia se me da de una forma que yo no la había calculado y ahí tengo una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una reevaluación, a mí se me generan ciertos cambios y depende de, mi estado emocional va a depender de si yo voy solucionando, si las acciones que voy tomando me van de alguna forma generando satisfacción y voy solucionando, o si yo cada vez me voy frustrando más, ¿no? Esto al llegar al punto de anularme la capacidad de respuesta porque yo ya me bloqueé y eso ahí también juega muchas cosas que se hablan por ahí en cuanto a la evacuación, de la edad, del sexo, la cultura. Bueno, acá entran aspectos personales. Hay personas que ya son más propensas a tener estados emocionales como miedo, ansiedad, ¿no? Ahí empiezan a jugar algunos factores personales, ¿sí? La última fase que tenemos ahí va a depender también de la experiencia, el adiestramiento. El adiestramiento que es generar conductas, habilidades, ¿no? Capacidad de ejecutar, ¿no? Que es diferente a la formación y a la información, ¿no? Yo quiero que tú ejecutes y ahí hay algunas diferencias. Hoy se ponía un ejemplo, yo les puse un ejemplo a Guille y a Cecilia, en lo que es RCP, se dice que yo adquiero la memoria motriz de cualquier actividad si la realizo durante 40 minutos de forma ininterrumpida y esa memoria motriz va a permanecer 6 meses en mí. Entonces, el adiestramiento tiene que ver con eso, con generar el ejemplo de Guillermo en Japón. Genero de alguna forma esa memoria, ese adiestramiento, esa ejecución, esa conducta que yo espero, la genero como un hábito. Entonces es muy probable o mayormente probable que un gran porcentaje de personas resuelvan esa situación con esa conducta aprendida. Y eso es el adiestramiento o la experiencia en la emergencia. En la emergencia, salvo algún respondedor, no hay muchas personas que tengan muchas experiencias en la emergencia. Entonces acá el tema del adiestramiento o de meter factores como el estrés, el tiempo, la competencia, ¿no? Meter algún factor estresante cuando hacemos este tipo de actividades ayuda a poner a las personas un poco más cerca de una situación real. ¿Sí? Claro, Y ahí, claro, dale, una pregunta, yo no sé qué tanto vas a comentar sobre tu propia experiencia, pero vos ponés desafíos dentro de los simulacros que haces y dentro de los ensayos, pruebas que haces, que le generen un estrés adicional a los que te están, con los que estás practicando. exacto. Sí, ahí va. Ahí lo vamos a hablar más adelante, pero en realidad uno parte con ciertas habilidades y conductas básicas que quiere desarrollar y ahí las tiene que trabajar, las tiene que repetir. Yo en el último slide les puse algo de lo que es la carga horaria, formaciones y demás, pero bueno, uno va trabajando esos aspectos, ¿no? Va capacitando, va generando ese adiestramiento, las personas ya saben ejecutar, ya saben hacer, pero yo cómo puedo probar cómo van a responder ante la emergencia, porque yo no voy a generar una emergencia para ver qué pasa, ¿no? No voy a prender fuego para ver qué pasa en la realidad. Entonces, bueno, la forma de generar estrés en las personas es
ir aumentando la dificultad en el sentido de, bueno, ahí yo voy poniendo tiempos, voy poniendo dificultades, voy poniendo eventos en el medio que generan una interrupción, una discrepancia, para que las personas lo tengan que resolver, para que aprendan a manejar la frustración. Entonces de ahí ellos empiezan a adquirir esa evaluación, esa forma de reevaluar, de decir, bueno, sigo manteniendo la calma, respiro, para esto lo tenemos que arreglar, bueno, vamos por acá. Y eso también se puede adiestrar. Bien, bien. Si querés seguimos, Guille, y yo voy a tocar algún punto más de estos. Opa. Bien, esa es propia. Está buena. Eh, sí, sí. Eh, Acá yo un poco les puse, bueno, cuáles son los pilares para que un equipo de respuesta a la emergencia tenga éxito, ¿no? Y entonces, bueno, uno es la formación, ¿sí? O sea, cuál es el nivel de conocimiento, la formación que tienen esas personas, cuál es la diferencia entre un bombero y yo que vengo caminando acá por la calle, por la vereda, cuál es la diferencia que tenemos entre una persona común, entre hoy lo que estamos acá, y bueno, y un bombero o alguien preparado para la emergencia. Y bueno, básicamente son tres cosas. Una es la formación, él tiene el entrenamiento, tiene los conocimientos, tiene las habilidades, las capacidades, las competencias para hacer determinado tipo de actividades. Otra cosa es el equipamiento, ¿sí? El equipamiento me permite a mí exponerme a diferentes situaciones, a distintas situaciones, ¿sí? Con determinado grado de seguridad. Otra cosa a la que yo le sumé ahí es, bueno, la experiencia, ¿no? Cómo juega la experiencia en la emergencia, cómo juega a favor del respondedor. A medida que va ganando experiencia, que va respondiendo, que se va poniendo ante situaciones de estrés, él va generando sus propias herramientas para salir exitoso o poder resolver o poder aprovechar esa adrenalina que generan estas situaciones o esas respuestas fisiológicas que sean favorables y apunten a la resolución del problema. ¿Sí? Esto es algo importante porque en estos tres puntos nos tenemos que parar cuando nosotros diseñamos planes de formación o planes de capacitación, ¿no? ¿Hasta dónde voy a ir? ¿Qué capacidad tengo yo de formar a las personas? ¿Qué equipamiento van a poder utilizar a las personas? Es importante saber que siempre que yo me voy a exponer a una emergencia, voy a gestionar una emergencia, también voy a gestionar riesgos. Me voy a exponer a riesgos. Entonces, cuando hablamos de brigadas, de personal capacitado para extinción de incendios en su etapa incipiente o cuando se capacitan a personas para cumplir con una certificación, etcétera, yo tengo que, esto de alguna forma lo tengo que tener mapeado, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de exposición que van a tener esas personas a los riesgos? ¿Cómo quiero yo que sea ese comportamiento y esa respuesta? ¿Qué formación le voy a dar? Y cómo voy a generar la experiencia o el adiestramiento de esas capacidades. Te perdí, Guille, pero No, 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 tranquilo. Estaba justo. Estaba escuchando. vamos. Bien. Estaba como el de la foto. No, no. Está... Me quedé pensando en una cosa. Ahora que estabas hablando. Ahí hay un Dale. punto que habla de formación. Y para mí es ¿Mm? el más importante, ¿viste? Hay uno que decía, sin formación no hay salvación. La formación es súper importante, no solamente para saber cómo proceder, también para conocer lo que estás protegiendo, porque el que está involucrado en el problema, en la emergencia, si no conoce no solamente lo que él tiene que hacer, sino contra qué lo está haciendo o dónde está trabajando, se puede matar con la acción que está Ujú. tomando, en verdad. O sea, Sí. porque Ah, realmente, no sé.
Viste que hay un dicho que dice no le des de beber a un ácido, no tirarle agua. Hay lugares donde puedes aplicar agua, donde no puedes aplicar agua. Hay lugares donde unas acciones te pueden hacer bien o te pueden empeorar un montón. Entonces, como que conocer con lo que Exacto, estás trabajando es súper importante. No sé, a mí se me ocurre ahora lo que exacto. son quemaduras. A veces que te dicen, no, vamos a sacarle la ropa al del quemado. Sí, lo rompes todo, ¿viste? Entonces, o sea, hay muchas Sí, cosas que yo no soy especialista en esta temática, por eso, digamos, básicamente lo dan ustedes, pero que realmente si vos desconocés con lo que estás trabajando, te puede hacer un daño que es enorme y hacer casi irreversible o transformar una catástrofe en una emergencia, en una catástrofe mucho más grande para vos, en verdad. Todo es por exacto. formación. Exacto. Por eso ahí, viste, cuando hablamos de cómo trabajar sobre las personas en emergencia, vos tenés distintos niveles, ¿no? O sea, la información, que es simplemente la transmisión de conocimientos, donde yo hago difusión de la información, ¿no? Al personal, pero solo transfiero conocimientos. Después tenés ahí el aprendizaje, ¿no? Donde ahí sí vienen a aprender conductas, ¿sí? ¿Cuál es la qué conductas esperadas, conductas de autoprotección, conocer los planes, las rutas, controlar esa respuesta inicial provocada por la ansiedad, bueno, cuáles son las conductas, las competencias, eso es a nivel de aprendizaje, ¿no? Y después está el adiestramiento, que es esa automatización de las conductas, la posibilidad de anticipación, ¿no? Entre las decisiones basadas en las opciones que me da un plan o planes alternativos. Entonces, Claro. muchas veces yo creo que nos quedamos en la transmisión de conocimientos, ¿no? Esto es, queda por acá, les brindamos información, información, información a las personas, pero no seguimos este proceso adelante con otras herramientas para que realmente las personas se comporten como nosotros queremos o cómo planificamos esa conducta o esa respuesta esperada. Entonces, acá yo les puse, bueno, simulación, simulacro, ¿cómo encaro esto? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cuándo hago un simulacro? ¿Cuándo hago una simulación? ¿Qué es lo primero que tengo que tener? ¿Por dónde arrancamos? Tenemos el plan de evacuación, pero bueno, ¿y ahora cómo ejecutamos esto? ¿Cómo arranco esto? Este, toco la sirena, toco el silbato, salimos todos corriendo, ¿cómo se lleva a cabo esto? Sin generar, porque acá hay muchos eventos a nivel país, sin generar una emergencia de un simulacro. Y hay muchos antecedentes. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, bueno, es cómo yo abordo esta planificación, ¿no? Entonces, ahí, Guille, si querés, en el siguiente slide, tenemos, esto es un árbol de toma de decisiones que sale en realidad de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de un manual que tiene para ejercicios de simulación, se llama, ¿sí? Que yo le puse la referencia ahí, pero es bastante aclarador en el sentido de esto es un resumen, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que queremos probar o qué es lo que queremos medir, ¿no? Entonces ahí me dice, bueno, es una habilidad, una destreza, un conocimiento. Sí, bien, los participantes lo tienen ese conocimiento, porque, digo, vamos, como decía Ceci, ¿no? La gente sabe que es un extintor, la gente sabe que, Claro. bueno, si no lo tienen, primero tenemos que hacer capacitación. No podemos ir al simulacro. ¿No? Si esa habilidad, destreza, conocimiento, actitud no está, primero se la tenemos que dar. No podemos hacer un simulacro si esto no está. ¿No? Entonces, bueno, ¿los participantes la tienen? Sí, genial. Cuando yo quiero probar una habilidad, una destreza, un conocimiento, una actitud, bueno, y ya los participantes lo saben, lo conocen, perfecto. Otra posibilidad es, si quiero hacer pruebas específicas de algún componente funcional, ¿no? Decir, bueno, no siempre tenemos que arrancar por lo peor o arrancar por algo general o por una evacuación general, o no, podemos, bueno, una situación concreta, ¿sí? Un despliegue de equipos, pero no general ni a grande. Bueno, vamos a probar
en planta baja o en el primer piso, bueno, ¿cómo funciona esto? Bien, la gente conoce, tiene la habilidad, tiene el conocimiento, voy a desplegar los equipos, bueno, sí, bien, puedo avanzar hacia el simulacro. Y el simulacro viene por la parte de, bueno, de lo práctico, ¿no? De manejar equipos, de tomar decisiones, de tener habilidades, tener destrezas, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo voy a testear el conocimiento de un plan, un procedimiento o un protocolo, ¿no? Entonces, cuando voy sobre esto, bueno, los participantes conocen ese plan, lo conocen, saben cuáles son los procedimientos. Sí, bueno, ahí puedo generar ejercicios de simulación, porque yo no voy a testear capacidades, habilidades ni movilizar equipos. Yo voy a testear el conocimiento sobre los procedimientos de emergencia. Guille, ¿a quién tenés que llamar en caso de incendio? No, Claro. llamo a portería. Bueno, Y ¿quién es el portería llama líder a de los evacuación de servicios. tu piso? Ahí va. Claro. Bueno, y vamos a testear y nos vamos a juntar. Sí. Bueno, no conocemos los planes, no conocemos los procedimientos, no conocemos los protocolos, ¿no? Bueno, entrenamiento. ¿Sí? Un poco lo que decía Ceci ahí, que creo que está bueno hoy, es que todas las personas, todos los integrantes, los empleados del lugar, deban de conocer cuáles son los procedimientos. Y esto deba estar dentro de la inducción de seguridad, de la inducción cuando se incorpora una persona a la empresa, debe estar dentro del alcance de la inducción general que tiene esa persona. ¿Sí? Claro. Entonces, Yo, yo, bueno, yo tengo una. No sé si terminaste vos con esto, no. O sea, te falta leer una parte más. O hablar de una parte no, más. Yo tengo un sí, dale, punto, perdón que te interrumpa, dale, pero justo te estaba escuchando, dale. no quería hacerlo, que es. eh, a veces viste que está. En realidad, este esquema está excelente, está muy bueno, yo no lo conocía. Y justo acabo de sacar una foto y lo mandé a un grupo que dije, wow, miren qué bueno está esto, porque está bueno. Pero claro, muchas veces se te da que, viste que es decir, bueno, no tengo a la gente lo suficientemente entrenada y no puedo hacer un simulacro. Entonces, a veces lo que me ha pasado a mí, y me ha pasado a mí, por eso lo puedo decir tranquilamente, es que caes en el perfeccionismo de que hasta que no esté todo, no hago nada. Entonces estás como en el, Mm, siempre te vas entrenando. Y yo tengo una visión que capaz que la puedo cambiar a partir de ahora, que es, yo soy un poco decir, vos, no puedo cumplir con esto, y acá hay gente que me ha escuchado decir, por eso también lo pregunto, y hay cosas que no estoy pudiendo resolver, y lo hago igual. ¿Por qué lo hago igual? Porque en cierto punto tengo que poner una raya en decir, avanzo en el tema, lo pongo en la mesa, y por lo menos resuelvo muchas cosas. No resuelvo todo, pero resuelvo muchas cosas que no estoy pudiendo resolver si hago el simulacro. está claro. ¿Entendés? ¿Hasta qué punto pones un poco la carreta delante de los bueyes, como se dice en Uruguay, y un punto, y empezás a poner los temas en la mesa y no te quedás en el perfeccionismo de, como no estoy lo suficientemente entrenado, no avanzo con este tema? Porque también está eso. Yo, No, y después el mes que viene mm, no es el mejor momento, y ahora estamos en zafra y no me da, y ahora está Pepito de vacaciones, y el cocinero no puede, porque fíjate que no abre el lugar, y eso te pasa, en verdad. sí, 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 me pasó, de hecho. Yo tengo una frase que es, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces es un poco lo que vos decís, siempre se puede hacer mejor, pero si yo estoy esperando siempre al mejor momento, a la mejor oportunidad, que estén todos, que nadie esté de licencia, que además no esté en zafra y que además yo cuente con esto, aquello, lo otro, terminás no haciendo y perdiéndote una oportunidad de aprendizaje y una experiencia que para los que participan se capitaliza. Claro, Entonces, de hecho, nos pasó el año pasado, donde, bueno, lo que nosotros definimos es hasta dónde yo lo puedo hacer. Bueno, yo lo puedo hacer como es un simulacro y ahí vamos a usar equipos, vamos a generar situaciones operativas en campo. ¿Hasta dónde lo puedo hacer? Hasta donde sea seguro, hasta donde yo no vaya a exponer a las personas, tanto del resto de la organización como los respondedores, hacer cosas que afecten su seguridad, su integridad. Entonces, mientras sea seguro realizarlo,
con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros sabemos, y no generemos el ejemplo que yo te ponía, llamar a una ambulancia, no decirle que es un simulacro, que la ambulancia tenga un accidente en el camino, y la única ambulancia que tengo en el pueblo la accidenté porque yo quería generar un simulacro. Claro. Entonces, si yo lo puedo hacer de forma segura, dentro de mi organización, yo creo que ese es el punto de inflexión entre no hacer y hacer. Eh, Porque al menos algo yo tengo que tener adelantado, hablado, ¿para qué? Para que la gente entienda que esto es un simulacro, que no tome acciones arriesgadas, que no tome acciones indebidas, que no corra, que no asuma riesgos, eso es importante, es bien importante hablar en este tipo de, de organizaciones de respuesta o respuesta más operativa, y yo creo que ahí es donde está un poco el límite, ¿no? Entonces, que seguramente, Guille, esto es, el próximo año vamos a crecer, y todos estos apuntes que van a generar, che, tenemos que entrenar más, y le tenemos que, y realmente la capacitación que le dimos a la gente no fue efectiva, porque al momento de ejecutar no, esos conocimientos no se fijaron, esas conductas no se generaron, esas habilidades no estaban incorporadas. Entonces, bueno, tenemos que trabajar y el año que viene seguramente va a salir mejor, y yo creo que es un poco el espíritu del instructivo, de ir generando Coincido. mejoras año a año, y esto es una construcción, en realidad. Coincido. Y para mí se va a lograr. Yo estoy seguro que si volviéramos a repetir este mismo conversatorio dentro de 5 años, para mí se puede llegar a notar un avance importante, en verdad. Sí, Porque sí, mal o bien, sin si vos duda. mirás los avances previos con un salto mucho menor, han sido grandes, en verdad. Han sido grandes. Y está Sin duda, bueno lo que se ha generado. Está bueno. sin duda. Ojalá, por ejemplo, hay un destino que para mí lo necesita, que no va a ser un plan de evacuación de emergencias per se, porque la organización no la tiene, que es la vivienda. Pero la organización es un lugar, la vivienda es un lugar que necesita un poder mucho más amplio de resolución por parte de los técnicos para hacerle llegar información a los ocupantes y una manera diferente. Es un desafío realmente. Porque la industria, mal o bien, tiene gente idónea, se maneja, lo mismo en los polos logísticos hasta los hoteles, te diría, que están mucho más estructurados para esto. Pero la vivienda, que es un lugar donde realmente ocurren los problemas, ¿tá? Y que nos vamos a enfrentar a desafíos que son nuevos, a mucha más carga de baterías, a mucho más focos de incendio, a personas más longevas, porque acá la gente vive más y de repente no están en las mejores condiciones para evacuar. Y además edificios existentes que no tienen la misma calidad que los que tenían los del 2000. Entonces, ojo con lo que se viene, porque lo que se viene, si no, esto no es un pánico, creo que todo el mundo lo sabe, hay un desafío un poco más grande para mí en esto. Y en esa ocupación mucho más. A mí es la que me tiene más preocupado, en realidad. Pero bueno, lo dejamos Sí, para sí, otro conversatorio, capaz, porque vamos arriba, dale, no quiero robarles más tiempo. robar más tiempo, porque además ya van 2 horas y bueno. Sí, 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 no, queda poco en realidad. Esto es, a ver, un poco el concepto que de arranque les compartí, que es simplemente nosotros, el modelo constructivista dice que, bueno, que el aprendizaje es dinámico, ¿no? Es un proceso que mezcla las experiencias previas con el conocimiento nuevo, eh, y de ahí yo voy generando, construyendo conocimiento, y esto, como yo te decía, en un equipo de respuesta o ya sea en una organización, va generando una espiral donde yo siempre año a año a esa espiral lo voy cargando de cosas y lo voy mejorando y vuelvo sobre los mismos temas y voy mejorando mis capacidades, y si bien es algo muy, muy antiguo desde el punto de vista pedagógico, es súper actual, ¿no? Hay otros modelos del aprendizaje experiencial, o sea, a través de la experiencia, que ahí les puse un poco 4 puntos, pero es, bueno, un poco cómo se genera ese aprendizaje en los adultos, pues nosotros siempre vamos a trabajar sobre adultos, ¿no? Y es importante también tener este enfoque, decir lo que decía Ceci, ¿no? Generar un vínculo, generar confianza, generar esa conexión con la persona que estamos capacitando, generar ese compromiso, transmitir la Totalmente. importancia de los conceptos. Entonces, bueno, ¿cómo
¿cómo se da ese aprendizaje en el adulto? Bueno, ahí hay una experiencia concreta en lo que hacemos, después hay una reflexión, ¿no? Entre, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué me habían enseñado a mí? ¿Qué hice y cómo me salió? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ahí hay ciertas conclusiones y después hay una reflexión, ¿no? Los adultos tenemos esa capacidad, esa reflexión de decir, che, la verdad que esto nos salió horrible, ¿no? Hicimos la evacuación, olvídate, estábamos todos fritos, no entendimos nada, pero creo que es bueno tomar esto como una oportunidad, porque esto genera construcción de conocimientos y el experimentar la experiencia, el generar lo que decías vos, Guille, bueno, vamos a hacer algo y a generar esa experiencia. Es Y esa fundamental. experiencia va a generar aprendizaje, va a generar reflexión, va a generar de alguna forma por lo menos a generar esa inquietud en la organización, en el grupo que vive esa experiencia, que creo que le va a sumar a la organización, ¿no? Entonces, bueno, después de alguna forma, lo que dice ahí en la experimentación activa es, bueno, es como el último eslabón, ¿no? Ya me pasó, yo lo veo acá con los muchachos, los errores más grandes en los aprendizajes, en los simulacros y demás, los errores más grandes como en la vida, son los que más enseñan. O sea, Sin quédate duda. tranquilo que el que se manda una macana cuando hacemos un simulacro, esa, esa reflexión y ese concepto le queda grabado a fuego y después cuando va a la práctica, créeme que no se va a volver a equivocar. Entonces yo creo que esto es Coincido. una oportunidad de poner en práctica para generar conocimiento, para ganar conductas, y en realidad nos sirven para el trabajo, nos sirven para la vida, nos sirven, como decías vos, Guille, yo creo que la vivienda es algo que tenemos que abordar, es algo que en el mundo es súper importante y hemos tenido grandes eventos a nivel mundial que han marcado un poco la agenda en el sentido de, che, a la Y vivienda hay que darle más pelota, es donde están los problemas, es donde están las dificultades y es donde nadie está mirando a nivel normativo. pasa que no Eh, tiene un responsable la vivienda. El responsable que tiene en un momento, que es el que la construyó, se va. Entonces, claro, y tiene objetivos sí, diferentes a sí, los ocupantes. Entonces, es la organización más complicada, porque además te pasa por arriba la realidad mundial del avance, de que cada vez se construye con más cantidad de plásticos. El volumen de plásticos en la vivienda es mucho más alto en materiales y revestimiento que el que teníamos en el 2000. La cantidad de puntos de carga es mucho más alto, el consumo es mucho más alto, y ni que hablar si empezamos a pensar en lo que son viviendas existentes, que le cargamos la nueva tecnología, porque el que vive en un edificio del 2000 vive igual de cómodo que el que vive en un edificio del 2024, pero eso es a cuesta de qué? A cuesta de inversión y de sobrecarga en una ingeniería que estaba pensado para otra realidad. ¿Me explico? Entonces, sí, cuando tal digo cual. otra realidad es sin tantos celulares, sin tantas teles, entonces, eso son una gama de edificios, pero después las otras tienen otro tipo de problemas. Entonces, sí, claramente es el desafío que tenemos. Sin duda. Tal cual. Acá, como último ítem, puse, bueno, cuáles son las necesidades de formación, ¿no? Porque el instructivo habla, bueno, tenemos que hacer un simulacro anual. Tenemos que difundir esto a todos los trabajadores, que después se puede quedar resumido al ejemplo que decía Cecilia de los movies, de un videito antes de la película, y entonces ya estamos cumpliendo con esa difusión. Pero cuando queremos ir por otros objetivos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuál es la carga de capacitación para una brigada de lucha contra incendios en su etapa incipiente, ¿no? O sea, si nosotros además esperamos que los trabajadores organizados en un grupo puedan atacar un incendio en su etapa incipiente, ¿no? Estoy hablando de uso de extintores, uso de boca de incendio, que es lo que básicamente da bomberos como formación o capacitaciones, nivel 1, nivel 2, etcétera, ¿no? Eh, Esto es algo normativo. En FPA es una norma que es referente a nivel internacional por cómo se concibe y por los años de experiencia que hay detrás de esto.
Y bueno, y en el primer caso nos dice, mínimamente trimestralmente tenemos que hacer una formación con estas personas, ¿no? O sea, que cada 3 meses yo tengo que estar repasando con estas personas, adiestrando, formando, informando a estas personas si yo quiero que ese desempeño básico mínimo se cumpla, que las personas puedan responder satisfactoriamente a un incendio en su etapa incipiente. Cuando, si vamos a la normativa nacional, me dice que cada 4 años yo voy a tener una capacitación y que esa capacitación, de alguna forma, me va a cubrir mis necesidades y bueno, y ahí no hay, por ejemplo, no se tiene en cuenta el tema de rotación de personal, cambios de roles, etcétera, etcétera, ¿no? La misma norma sugiere, perdón, en el primer punto es anual y lo sugiere al menos semestralmente. En el segundo punto, que es una brigada de lucha contra incendios avanzado en exteriores o estructuras interiores, o como la foto que estábamos viendo ahí, un tipo de ese tipo de brigada de respuesta, habla de sí trimestralmente. Pero también sugiere que si nosotros queremos lograr ese desempeño mínimamente deben de recibir capacitación mensualmente. Si bien no habla de horas ni de carga horaria la norma, lo que me está diciendo en buen romance es, che, si querés tener una respuesta adecuada en estos temas de emergencia, tenés que tener una capacitación de alguna forma continua con los brigadistas. Y va en consonancia un poco con lo que hablamos de cómo perduran esas habilidades motrices en las personas, y esos son temas que están demostrados por la ciencia y de cómo se fija el conocimiento y cuánto me dura esa habilidad, esa capacidad. Entonces, un poco el compartir esto es decirles, bueno, hay una necesidad de capacitación mucho más allá de lo normativo a nivel nacional. Si nosotros queremos gestionar estos temas de verdad, tenemos que meterle horas, tenemos que meter actividades, tenemos que tener planes de formación, tenemos que generar instancias que tengan como objetivo un desempeño adecuado en una respuesta a la emergencia. Entonces, Totalmente. es bastante más amplio el tema y creo que un poco era la idea de lo que les quería compartir. Muy bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad, bueno, ahí en el chat hubo algunas preguntas que fuimos respondiendo en realidad en el transcurso. Para mí está bueno, tu óptica es totalmente diferencial, y el material que también dejas a nivel de video y de chart, que más adelante cuando esté el instructivo por un tema de orden y de formas, se compartirá. Y bueno, ahora después capaz que hablaremos en el grupo de conversatorio sobre si hacemos el miércoles que viene o no, si hay más temas para agotar. Para mí fue bastante amplio, en realidad quedo contento, fueron 2 horas de conversatorio, es bastante, es un montón. Yo creo que también podemos pensar Bien, en hacer otro un poco más adelante cuando el instructivo esté un poco más desarrollado y más plasmado en el mercado, en el mercado, digo, en la población, con el departamento de bomberos ya auditando los planes y ver cómo nos va. Y bueno, gracias a los que se quedaron hasta esta hora, es tarde, o sea, tuvimos picos de 45, 50 personas, fue bajando después, era obvio, siempre pasa algo parecido, pero bueno, a los que están, muchas gracias y bueno, dentro de un tiempo verán subido el video y bueno, y a vos, Cristian, millones de gracias porque sé que estás a full y es muy difícil contar con tu tiempo, siempre estás, sos como un pulpo, Cristian, vos, ¿eh? Y sé que estás re a con full. muchos temas. Que te hayas tomado 1 hora y media para estar con nosotros es un privilegio, así que millones de Vamos gracias. arriba, Un a las abrazo, bueno, órdenes. buen jueves y viernes para todos, que terminen bien la semana. Un abrazo grande. Gracias, gracias.